Estamos estudiando el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento en nuestro estudio bíblico. Y hasta aquí hemos considerado el primer discurso de Moisés, lo cual lo hemos particionado para nuestra comprensión en tres porciones. La primera, precisamente, considerábamos las reflexiones sobre el viaje de Israel desde Joreb hasta las llanuras de Moab. La segunda porción era la exhortación acerca del deber que pedía Moisés hacia la obediencia de Israel. Y la tercera y última porción de este primer discurso nos hablaba de aquellas ciudades de asilo señaladas en la gracia del Señor, es decir, las ciudades de refugio. Y en nuestro estudio anterior, de la semana pasada, fíjese que considerábamos la última porción del capítulo 4, que era una recapitulación una recapitulación redaccional propiamente tal, digamos, de todo lo que viene en adelante. Y considerábamos que esta recapitulación en su comienzo es muy elocuente. Ahí en el texto 44 del capítulo 4 dice, esta es pues la ley, dando a entender la ley como una instrucción que sirve para designar el conjunto de la legislación propiamente tal divina. Y como expresa también el texto 45 que dice, estos son los testimonios, los estatutos y los derechos, ¿no es cierto? Se expresan así entonces las declaraciones de Dios de sus testimonios, es decir, las solemnes declaraciones de la voluntad divina. Fíjese que esta porción de la escritura inspirada por el divino autor sitúa espacial y temporalmente la entrega de la ley, poniendo en conexión a esta con la posesión de la tierra de promisión que pronto Israel habría de tomar. En esta introducción, los textos, ¿no es cierto?, desde el capítulo 4, desde el texto 44, el texto 49, en esa introducción, fíjese que allí se expresa el título del segundo discurso de Moisés y las circunstancias locales y temporales en el cual es pronunciado. La verdad es que en los textos se revelan dos títulos de este segundo discurso de Moisés. El primero, fíjese, ahí en el texto 44, califica el discurso mosaico como la Torá. Hemos de entender que Torá es la ley, Torá en hebraico es la ley, pero se ha de entender como la instrucción, ¿no es cierto? Y eso abarca las narraciones, las leyes, los parenesis, es decir, las exhortaciones. Y el segundo título que encontramos allí en el texto 45 es más restringido, refiriéndose al segundo discurso de Moisés, en lo cual es manifiesta, estos son los testimonios. La superposición entonces de estos dos títulos, la ley como instrucción, abarcando las narraciones, las exhortaciones, las normas, y digamos, y la parte de los testimonios propiamente tal, es el tenor formal entonces, y esto denota el carácter redaccional de estos textos. Bueno, teniendo entonces esto en cuenta considerar, les invito entonces a considerar en nuestro estudio el segundo discurso de Moisés. Fíjese que en el capítulo 5 comienza el segundo discurso de Moisés, pero es bastante central este segundo discurso en el libro de Deuteronomio. Fíjese que este segundo discurso comienza desde el texto 1 del capítulo 5 hasta el capítulo 28, texto 68. Ahora, para poder entender bien este segundo discurso dado a Moisés al pueblo de Israel, lo podemos dividir en 5 porciones. Entonces, la primera porción la vamos a considerar dentro del capítulo 5, desde el texto 1 al texto 33.
Allí está la entrega de los mandamientos de Dios por parte de Moisés al pueblo de Israel. La segunda porción va a ir desde el capítulo 6, desde el texto 1 hasta el capítulo 11, texto 32. Esa va a ser la segunda porción de este segundo discurso de Moisés. Allí vamos a encontrar la exigencia de amor hacia Yahvé, y esa exigencia por parte de Moisés hacia Dios, hacia Yahvé, será con todo el corazón. Entonces, ahí está la segunda porción que vamos a considerar de este segundo discurso de Moisés. La tercera porción va a ir desde el capítulo 12, texto 1, hasta el capítulo 26, texto 19. Esa es la tercera porción del segundo discurso de Moisés. Y en esta porción, fíjese que los teólogos o los eruditos lo llaman el código deuteronómico. Entonces allí vamos a desglosar algunas circunstancias o algunos hechos importantes de esa narrativa del código deuteronómico. La cuarta parte de este segundo discurso de Moisés va a estar desde el capítulo 27 del texto 1 al texto 26, todo el capítulo prácticamente 27, y habla sobre la ratificación o la consolidación de la alianza, el pacto, a la entrada de la tierra de promisión por parte de Israel, ¿no? Esa ratificación que hace Dios con su pueblo amado con respecto al pacto, ¿no? Y en la quinta parte y última porción de este segundo discurso de Moisés la vamos a centrar en el capítulo 28, prácticamente completo, desde el texto 1 al texto 68, todo el capítulo completo. Aquí están las bendiciones y las maldiciones expresadas en este segundo discurso de Moisés. Fíjese que aquí cabe una nota al margen. En los lenguajes semíticos, vale decir, el lenguaje, por ejemplo, ugarítico, el lenguaje sirio-caldeo, que es el lenguaje arameo, el lenguaje hebraico, hebreo, el lenguaje árabe, es decir, todo el lenguaje semítico. Fíjese que en estos lenguajes la característica es que no hay garabatos, no hay palabras que expresen un garabato como hay en nuestros lenguajes o en los lenguajes occidentales propiamente tal, o en los lenguajes indoeuropeos o mundiales en este momento, en el día de hoy. No existen los garabatos. En este lenguaje semítico existen las bendiciones o los buenos deseos que Dios haga hacia una persona, y si no, las maldiciones, ¿ah? El mal bendecir, los malos deseos que uno le puede desear a una persona. Entonces, como nota aparte, para poder entender bien esa quinta parte sobre las bendiciones y maldiciones, es la característica del lenguaje semítico que no expresa, ¿no es cierto?, palabras soeces, sino que solamente expresan bendiciones o maldiciones. Aún así, apreciados hermanos, vamos a comenzar el segundo discurso de Moisés en nuestro capítulo 5. Aún así, para poder entender nuestro capítulo 5, lo vamos a estructurar de la siguiente forma. Los primeros, desde el primer texto al 22 texto, vamos a ver el decálogo propiamente tal de Dios que expresa Moisés. Y desde el texto 23 al 31 vamos a ver la mediación que hace Moisés en medio de su pueblo. Y del texto 32 al 33 vamos a ver la exhortación que hace Moisés al pueblo en cumplir la ley. Ese es más o menos un vislumbre de lo que vamos a encontrar en nuestro capítulo 5, entrando, ¿no es cierto?, a poder entender este segundo discurso de Moisés. Sin embargo, apreciados hermanos, dentro de este discurso, de los discursos, de este segundo discurso de Moisés tan amplio, ¿verdad?, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 28 propiamente tal,
Fíjese que nos encontramos con textos narrativos, los cuales los textos narrativos son por lo general de tipo históricos y están redactados estos textos narrativos siempre o por lo general en segunda persona plural. Nosotros, nosotros, etc. Y giran, estos textos narrativos que son históricos, giran en torno a los acontecimientos que Israel tuvo en Joreb. Pero también en este segundo discurso nos vamos a encontrar con los textos perenéticos, es decir, los textos que son de consejos, son de exhortaciones o normas, esos son los textos perenéticos. Estos están redactados por lo general en segunda persona singular. No olvidemos que la segunda persona singular es el imperativo en nuestra gramática. Por lo tanto, estos textos perenéticos están redactados imperativamente. Tú haz esto. Y tratan de inculcar la fidelidad a Dios o a Yahvé como forma de vida. Ahora, sería erróneo pensar cuando leemos el libro de Deuteronomio que estos bloques parenéticos solo contienen exhortaciones o que estos textos narrativos únicamente hay referencias históricas. La verdad es que aparecen salpicados por elementos parenéticos y otros elementos históricos. Y análogamente las secciones que están en singular y están salpicadas por textos plurales y a la inversa. O sea, en otras palabras, hay una carbonada allí. ¿Ah? Hay una carbonada que tenemos que ir dilucidando y entendiendo. Así entonces, el primer bloque narrativo de este segundo discurso de Moisés se abre y se cierra con una exhortación a escuchar y a poner en práctica los preceptos de Yahvé o las normas y los mandamientos de Dios para con el pueblo. Les invito entonces a considerar el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 5 textos. Bien, la palabra del Señor dice así: y llamó Moisés a todo el pueblo y díjoles: oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y apréndelos y guardadlos y ponedlos por obra. Yahvé nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Joreb. No con nuestros padres hizo Yahvé ese pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte de en medio del fuego. No estaba entonces entre Yahvé y vosotros para denunciar la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte diciendo. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que el texto 1 podemos fijarnos al menos 4 palabras especialmente características de este libro de Deuteronomio. Podríamos volver a leer el texto 1. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye Israel, observe, los estatutos, derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Estas 4 palabras especialmente características del libro de Deuteronomio, como decía, que son tan provechosas para el pueblo del Señor en todos los tiempos y en todo lugar. Y podemos decir entonces que de estas 4 palabras podemos establecer lo siguiente. Se llama a oír, a aprender, a guardar y a hacer, es decir, a poner por obra o por práctica. A oír, a aprender, a guardar y a poner en práctica lo oído, lo aprendido y lo guardado. La verdad que estas palabras son de estimable valor para toda alma realmente piadosa, ¿verdad?
para todo aquel que desea andar por la senda estrecha de esa práctica que es agradable a Dios, la cual es tan segura y tan dichosa a la vez para nosotros, la senda. La primera palabra de estas, fíjese, coloca al alma en la más bendita actitud en la que, en la que uno pueda encontrarse delante de Dios. Y esto es oyendo. Nos recuerda que el texto, ya lo habíamos dicho en su oportunidad, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero fíjese que un oído atento es el comienzo de toda verdadera vida cristiana. Un oído atento coloca al alma en la única actitud verdadera y propia de una persona. Y fíjese que este es el verdadero secreto de la paz y la bendición de Dios. Israel habría de dar oído a los estatutos, derechos y testimonios de Yahvé, y no a otra cosa. Esa era la regla tan sencilla que Moisés comunicaba al pueblo y lo comunica en este segundo discurso. Israel habría de dar oído a los testimonios, estatutos y derechos a Yahvé y no a ninguna otra cosa. Fíjese que podemos analizar entonces en esta porción que estos estatutos, estos testimonios, estos derechos no eran mandamientos ni tradiciones y doctrinas de hombres a lo que tenían que prestar atención, sino que lo que tenían que prestar atención con sus oídos atentos eran las mismas palabras de Dios. Dios los había redimido y libertado de la tierra de Egipto, del lugar de servidumbre y oscuridad. Fíjese que aquí hay un paralelismo con respecto a la senda que el cristiano piadoso y humilde debe seguir, donde él es santificado y separado para una obediencia al Señor. Es decir, en otras palabras, el mismo tipo de obediencia que manifestó nuestro Señor Jesús. Así como Moisés exhorta a Israel a oír y a escuchar los testimonios, preceptos y estatutos y ejercer una obediencia, es exactamente igual un paralelismo para el creyente en el día de hoy, que somos exhortados a obedecer el mismo tipo de obediencia que manifestó en su vida el Señor Jesús, nuestro Salvador. Y si analizamos este pequeño paralelo, por así decirlo, debemos manifestar que es un inmenso privilegio y al mismo tiempo una muy santa y solemne responsabilidad. No debemos nunca olvidar, apreciados hermanos, que Dios nos ha puesto aparte del mundanal ruido para la obediencia. Fíjese que además de ese aspecto, encontramos en la escritura inspirada por Dios otros aspectos de la obediencia. Fíjese que ahí en el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo en su texto 17 dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil, dice el apóstol Pablo. Palabras muy importantes, ciertamente,
pero las podemos unir a otro texto que habló al respecto el apóstol Pablo, allí en la primera epístola a los tesalonicenses, allí en su capítulo 5, primera Tesalonicenses 5, en su texto 12 y 13, mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Dos textos tremendamente importantes que también nos llaman a una obediencia. No solo somos animados a tener que obedecer esa misma obediencia que el Señor Jesús manifestó en su vida, sino aquí nos encontramos con dos textos inspirados por el divino autor que nos establecen un principio de obediencia hacia ciertos hombres. Y si es así, ¿por qué hacer objeciones a la autoridad humana, verdad? Si en la escritura divina, inspirada por el divino autor, lo expresa. La verdad que la respuesta es muy sencilla. Fíjese que donde quiera que Cristo conceda un don especial a un hermano, ya sea el don de enseñar, ya sea el don de dirigir, el don de pastorear, es el deber de los cristianos el reconocer y apreciar tales dones. No hacerlo así sería abandonar nuestras mercedes, es decir, despreciar la gracia de Dios derramada en los corazones de los hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero aquí hemos de tener en cuenta que en todos esos casos el don debe existir en realidad en el hermano o en la hermana. Y debe existir el don en forma evidente, en forma palpable, de buena fe, dado divinamente. Todo verdadero ministerio es de Dios y está fundado en la posesión de un don que procede de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, ¿verdad? La verdad entonces que podemos decir, si no hay don, entonces no hay ministerio verdadero en el Señor. Los textos que hemos citado allí del apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 13, y en Primera Tesalonicense, en su capítulo 5, vemos aquí que es poseído un don positivo por parte de los hermanos, y la obra es efectuada. O sea, en otras palabras, vemos allí la gracia y el poder divino. En Hebreos 13 es obedecer a los que os guían en la exhortación, y en Tesalonicense es conocer y estimar a ciertas personas que tienen ese don positivo. Todo verdadero ministerio, entonces, procede de Dios y descansa sobre la autoridad divina. Esto es fundamental, apreciados hermanos, lo vamos a volver a repetir porque es fundamental poder entenderlo. Todo verdadero ministerio de la palabra de Dios procede de Dios y descansa sobre la autoridad divina. Su objetivo, su propósito, es dirigir a las almas a la presencia de Dios y enlazarlas con Él. Ese es el verdadero ministerio. Ahora, el falso ministerio, al contrario, tiene una fuente humana y descansa sobre una autoridad humana. Y su objetivo es enlazar las almas hacia el ministro, no hacia Dios. Y esto abarca la diferencia entre ambos. El primero conduce a Dios
El segundo se aleja de Dios. El verdadero ministerio, con un don dado por Dios a los que os ministran, es de Dios, es por Dios y es para Dios. El falso ministerio ensalza al hombre. Al primero, ese verdadero ministerio lo apreciamos en más de lo que pudiéramos decir, ¿verdad? Pero el segundo ministerio, ese falso ministerio, lo rechazamos con toda energía de nuestro ser moral. No corresponde, no es la obra de Dios. Para una mente espiritual, apreciados hermanos, no hay dificultad de reconocer la gracia real y el poder divino real. Podemos entonces discernir si un hombre procura el verdadero amor, alimentar nuestras almas con el pan de vida y guiarnos por los senderos divinos, o si procura ese hombre ensalzarse a sí mismo y favorecer sus propios intereses. Los que viven cerca de Dios, los que viven en íntima comunión con Dios, pueden discernir prontamente entonces entre la verdadera gracia con ese don positivo dado a esos hermanos y aquel que tiene una hueca pretensión en medio del pueblo de Dios. El capítulo 5, al menos en completo, y el capítulo y los textos que hemos leído en esta noche, está abierto a nuestros ojos, así como todo el libro de Deuteronomio está abierto a nuestros ojos. Y estos capítulos de este estudio, de este libro, nos muestra claramente de qué modo Moisés, el eminente siervo de Dios, procuró siempre, siempre, y con trabajo y con diligencia, en inculcar en la mente y en el corazón de la congregación de Israel la absoluta necesidad de la más implícita obediencia a todos los estatutos y juicios de Dios. Nunca Moisés procuró ninguna autoridad para sí mismo y jamás se enseñoreó de la heredad de Dios. Y aquí aprendemos algo, que el gran tema del libro de Deuteronomio es, de principio a fin, la obediencia. Este era el punto principal de Moisés en todos sus discursos. La obediencia, pero no a él, sino al Señor de ellos y al Señor suyo. Moisés creía acertadamente que ese era el secreto para la felicidad de Israel, para la seguridad moral de Israel, para la dignidad que tendría que tener Israel y para la fuerza espiritual que tendría Israel. Y él sabía que un pueblo obediente, ha de ser necesariamente un pueblo invencible e invulnerable. Ninguna arma fraguada en su contra podría prosperar, en tanto que fuesen gobernados por la palabra de Dios. Qué lección, apreciados hermanos, qué lección tenemos aquí ante nuestros ojos. En una palabra, Moisés sabía y creía que la obligación de Israel era obedecer a Yahvé y que Yahvé, en consecuencia,
bendeciría a Israel. La única ocupación que el pueblo de Israel tenía que tener era oír, aprender, guardar y practicar. Practicar la voluntad revelada de Dios, ciertamente. Haciéndolo así, podían contar entonces con Dios en la más completa confianza de que Dios sería su escudo, su fuerza, su salvaguardia, su refugio, su recurso, su todo en todo. Moisés entonces manifiesta, al menos en esta pequeña introducción de este segundo capítulo, en este segundo discurso hacia Israel, en que el verdadero camino para Israel es la senda de la obediencia, sobre la cual la luz del rostro de Dios brilla siempre en señal de aprobación. Y esta es una gran lección, apreciados hermanos, para nosotros. Ciertamente de que el obedecer trae la gratitud y la bendición por parte del Señor. El oír, el aprender, el guardar los preceptos, su palabra en nuestro corazón y el practicar la voluntad revelada por Dios traerá la completa confianza, la fortaleza, la salvaguardia, el refugio y el recurso divino para toda circunstancia. Y todo aquel, por grande o pequeño que sea, que huella esta senda, encontrará en Dios, en el Señor, una guía, una gloria y una defensa para salvar todo temor ante toda circunstancia que en nuestras vidas se nos puedan presentar. Bendito sea su nombre, apreciados hermanos. Su gracia siempre será manifestada en toda plenitud y en toda liberalidad. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. El próximo miércoles continuaremos con nuestro estudio acerca del libro de Deuteronomio. Muchas gracias por vuestra atención.